Hola, ¿qué tal familia de BigFinanzas.com? Soy Andrés Trader con ustedes. Bienvenidos a nuestro séptimo video de nuestro curso Smart Money. Hoy vamos a estar hablando sobre uno de los conceptos sobre el cual se fundamenta una gran parte de todo lo que es el Smart Money, ya que es importante conocer las estructuras cuando hay quiebres estructurales. Pero aquí vamos a empezar a hablar un poco sobre las zonas de trabajo. Esas zonas en donde nosotros vamos a empezar a tener en consideración tratar de ejecutar un trade. Y estas zonas no son más que los order blocks. Los order blocks también se le conoce como bloques de órdenes, zona de supply and demand o zonas de oferta y demanda. También se le conoce como point of interest o POI o sencillamente puntos de interés. Si ustedes ven en medio de su investigación o diferentes personas se encuentran con que lo llamen de diferentes formas, es exactamente lo mismo o al menos la base sobre la cual se fundamenta es exactamente lo mismo. Básicamente existen diferentes zonas de oferta y demanda, pero ustedes saben que acá en Big Finanzas hemos tratado de llevar un contenido que sea muy entendible, muy sencillo. Así que voy a obviar quizá todas las clasificaciones que existen y me voy a centrar solamente en estas dos. ¿Qué son las zonas de oferta y demanda? Son aquellas zonas, valga la redundancia, en donde las instituciones, los grandes jugadores de mercados acumulan una gran cantidad de órdenes y ¿qué esperamos una vez el precio realice o las forme? Que si viene un retest del precio a estos niveles, nos dé la oportunidad de incorporarnos, ya sea en corto o ya sea en largo. La idea es tratar de identificar estas zonas para tomar el mejor provecho cuando el mercado así nos lo permita. Hay zonas que están conformadas, como lo dice acá en el costado izquierdo, por pivots. Básicamente un pivot es esto que tenemos acá. Es aquel que se forma una vez el precio me genera un mínimo. Inmediatamente de que me genera un mínimo, me hace un movimiento contrario. Es decir, vemos un mínimo bajista y el precio me hace un máximo generando gran movimiento alcista, ¿sí? Generando momentum. Esa es, digamos, una de las características que tiene las zonas de oferta y demanda. Son zonas que están caracterizadas por momentum, pero cuando se genera un pivot, las debemos identificar por un mínimo o un máximo. Otra forma de identificar nuestras zonas de oferta y demanda es a través de los rangos. ¿Qué pasa cuando se genera un rango? Muchas veces hemos escuchado acerca de la acumulación de órdenes o distribución de órdenes, pero para entenderlo de una forma más sencilla, cuando se forma una consolidación o un pequeño rango, en esos momentos generalmente lo que hace la institución es acumular una gran cantidad de órdenes y por eso hay ocasiones donde se genera un gran momentum después de ese pequeño rango. Son esas zonas las que nosotros vamos a empezar a tener en consideración una vez se conformen dichos puntos de interés o dichos bloques de órdenes. ¿Ok? Lo mismo en el caso bajista, cuando se nos generan zonas como estas y vemos ¿ok? Una gran acumulación, una consolidación, una salida fuerte del precio. ¿Cómo las vamos a operar? Tal como les muestro acá. Esperamos que el precio retrocede esos niveles y buscamos incorporarnos a favor del movimiento. Ahora, dependiendo si estas zonas, estos bloques de órdenes, estas zonas de oferta o demanda o estos puntos de interés se generan en un extremo o en una zona no extrema, se le conoce de dos formas. Vamos a mirarlo. A los order blocks también se les conoce como original y decisional o básicamente el responsable o el order block que originó ese gran movimiento, en este caso, por ejemplo, todo ese gran movimiento alcista se origina a partir de este pequeño bloque de órdenes. Mientras que también existen contextos en donde ese order block no es el extremo del movimiento, sino que es una zona media y a esa zona media, ¿ok? Una vez el precio reacciona a ese order block, le vamos a conocer como decisional. Pero Andrés, acá se ve unas líneas, ¿cómo lo identificamos en el gráfico? Normalmente usamos gráficos de vela, ¿cómo lo podemos ver? Vamos allá. Entonces, cuando identificamos velas como estas, no tienen que ser o una sola vela o 5 velas, 10 velas, 20 velas. Digamos que no importa si es doji, si es una vela
envolvente, no importa tanto la característica de las velas, sino que el conjunto de todo ese movimiento nos formen velas similares a esta. La primera característica para que se genere un pivot es el precio me hace un máximo e inmediatamente un movimiento contrario. Entonces fíjense que en esta vela aplica este caso en particular. En el ejemplo, ese para el ejemplo bajista, en el ejemplo alcista, vean, pequeña vela y una vela con momentum. Fíjense que al final del ejercicio, si yo pongo esto en gráficos de línea, es exactamente lo mismo que les estaba mostrando ahora. También puede pasar que tenemos contextos donde se congestiona el precio, como en este caso, y después tenemos una fuerte salida. En este caso en particular también tenemos una zona de demanda o a la inversa, se congestiona el precio y una vez el precio sale con fuerza tenemos una zona de oferta. Esperamos que el precio retorne a esa zona y una vez retorne nos dé alguna entrada para tener una continuidad del movimiento. Ahora bien, ¿cómo se marcan esas zonas de oferta y demanda? Ahí les va una aclaratoria. Hay personas que dicen que es la última vela contraria al movimiento que generó momentum. Es decir, que si esta vela es bajista, esta vela que fue la que generó momentum, solo si la vela anterior es alcista, entonces lo voy a marcar. O la vela de color contrario. Muchas veces hay personas que lo establecen de esta manera. Recuerden que nosotros siempre respetamos las diferentes opiniones, formas de ver el mercado, los diferentes puntos de vista, pero también emitimos un concepto en particular. Y la generalidad es que se pueden formar zonas de oferta y demanda, pero que no necesariamente esté delimitado por un color. Entonces, para los pivots puede pasar que el precio de alguna vela doji, una vela, en este caso vamos a marcarlo de la siguiente manera, puede pasar que el precio me dé una vela como esta, incluso termine de color rojo, ¿sí? O bueno, termine una vela, en este caso bajista, y después se forme la vela de gran momentum bajista. En esos casos en particulares, esta sigue siendo una zona de oferta, porque fue el contexto donde se generó el pivot. Ahora bien, lo mismo a la inversa, ¿sí? Pero ¿desde dónde hasta dónde voy a marcar? Desde el punto máximo hasta el punto mínimo de esa vela que me conformó el pivot previo al momento. Cuando se genera un rango, entonces voy a tomar en cuenta, hay algunas reglas que dicen que voy a tomar en cuenta las últimas, desde las 4 hasta las 6 velas anteriores a la vela que generó momentum, o sencillamente hay otras personas, es digamos como me gusta más utilizarlos en medio de todo el rango, voy a marcarlo acá mejor. En medio de todo el rango, muchas veces suele pasar que hay una vela que rompe los últimos máximos, toma liquidez y a partir de ahí se viene la caída. Entonces, muchas veces, ¿qué hacen algunos traders? Vamos a mirarlo. Toman como, toman como zona de oferta, ¿ok? La vela que generó la toma de la liquidez. Para ejemplificar un poco mejor acá, pongamos que esta vela toma liquidez por encima de las anteriores, entonces solamente nos enfocamos a esta y esta es nuestra zona de oferta. De cualquier manera, es válido, lo importante es tener claro que sencillamente son zonas relevantes porque a partir de estas zonas se han ubicado una gran cantidad de órdenes de las instituciones y a partir de ahí es donde nosotros vamos a buscar estos niveles, estas huellas que deja la institución para tratar de ir con ellos cuando se generen las oportunidades del mercado. Ahora sí, vamos a la práctica. En este ejemplo podemos ver con claridad una zona de oferta de pivot en esta zona. Vean cómo el precio me genera primero mi vela, ¿ok?, de pivot. Una vez el precio viene cayendo, tengo una vela contraria que genera gran momentum. Y fíjense cómo una vez el precio viene a testear este extremo, ¿sí? Seguramente si yo hubiese marcado el soporte, generalmente lo marcaríamos de esta forma. Y diríamos, no, el precio no llegó a testear el soporte, pero fíjense que la zona de demanda prácticamente fue testeada y una vez el precio viene y hace un test a la zona de demanda, inmediatamente vemos fuerza o continuidad en los movimientos. Por eso que a esta zona le vamos a llamar zona de demanda de pivot. Y en este caso, como es el origen del movimiento, ¿ok?, este sería un order block o un punto de interés original.
¿ok? Vamos a mirar algunos otros ejemplos. Miremos este caso, el precio viene haciendo una secuencia de altos y bajos más bajos, luego que nos genera un of character justo en esta zona y vemos una vela, vamos a enfocar un poco, vemos una vela que genera bastante momentum luego de todo un rango, ¿no? Rango, 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 pero vemos una vela con bastante momentum. ¿Qué sucede? El precio no alcanza a tocar esa vela, pero si se dan cuenta, el precio me genera un mínimo máximo, un mínimo más bajo y fíjense cómo a partir de este bloque empieza a generarse una continuidad del movimiento. ¿Qué hace el precio? No logra romper este bloque como tal, pero sí, si nos fijamos, a partir de que el precio testea esta zona se genera un nuevo mínimo. Y fíjense que aquí es más claro, ¿no? Vemos una pequeña vela, luego una vela con gran momento. Fíjense qué hace el precio una vez llega a esa zona, a nuestra zona de oferta. Viene haciendo secuencia de altos y bajos más bajos. Inmediatamente viene a testear esta zona, ¡boom! Una caída fuerte del precio. Estos movimientos, si nos damos cuenta, fíjense que puede que alguien diría, no, es que sucedió por alguna noticia, porque se dio previo a la apertura del mercado. Y podríamos decir que sí. Pero si nos damos cuenta, justo cuando combinamos análisis técnico y le sumamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la filosofía de Smart Money. Y adicionalmente a eso le sumamos el análisis que hemos aprendido desde el punto de vista técnico con lo fundamental, vamos a poder notar que el precio generalmente se comporta desde un punto de vista bastante técnico, ¿sí? Ahora bien, siempre deben existir algunas reglas para nosotros considerar tomar un order block, porque hay order blocks que muchas veces nos pueden pasar escenarios, fíjense acá, escenarios como este. Aquí tengo una gran vela, me genera una gran caída, pero el precio no rompe este último mínimo y vean que aparentemente el bloque de órdenes falla. Diríamos, bueno, pero teníamos una vela que generó bastante momentum, teníamos nuestro pivot ahí que pudo haber fallado. En el próximo video vamos a hablar sobre cuáles deberían ser las reglas para nosotros considerar tomar un order block de manera limpia y de esta forma tener un poco más de claridad del escenario en el que nosotros nos estamos encontrando en general. Chicos, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Si consideran que en algo les hemos aportado valor, que en algo han aprendido a través de ese curso, solo les vamos a pedir dos cosas. Lo primero es que si no estás suscrito a este canal, se suscriban. Por favor, nos ayuda muchísimo a crecer como comunidad. Lo segundo es darle like, no te cuesta nada, tan solo estamos a un solo clic, eso es lo único que te va a costar y nos ayuda muchísimo. Y por último, sería una tercera más, si consideras que en este curso le puede aportar valor a alguien que tú conozcas, es un curso completamente gratuito, es importante que lo compartas, compártelo y con toda seguridad les vamos a aportar mucho valor. Nos vemos en el próximo video con las reglas de cómo operar los order blocks. Saludos, traders.